quiero compartir en esta mañana, quiero que vayan al libro de el Evangelio según San Mateo, capítulo 21, y vamos a estar leyendo los versículos del 6 hasta el 17. Los vamos a estar leyendo. Esta es una lectura bíblica muy apropiada para el día de hoy, donde estamos celebrando lo que año tras año, tradicionalmente, ¿verdad? Un momento histórico, la vida de Jesús, como el día de Domingo de Ramos, domingo previo a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta mañana vamos a hablar sobre esa temática, lo que pasó en ese día, la entrada triunfal, y qué relevancia, qué enseñanza nos deja esto a nosotros como pueblo de Dios. Les voy a pedir que se pongan en pie para así leerlo. Saludamos a nuestros hermanos, amén, que nos están viendo en este día. Reciban todos un saludo de parte de sus hermanos en Cristo aquí en la Iglesia Discípulos de Jesucristo de Corona. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la gente que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? ¿Quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí. ¿Nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, una vez más te doy gracias. Gracias, Dios, por la oportunidad que nos concediste en este día, Dios mío, el poder levantarnos, Dios, abrir los ojos y venir a tu casa. Padre, en esta hora pongo mis manos, mi vida en tus manos, Señor. Que sea tu Santo Espíritu guiándome, Señor, que sea tu Santo Espíritu ungiéndome, Dios, para
compartir tu palabra. Permite que tu palabra, que es edificante, Dios mío, tu palabra que es buena, el alimento espiritual, el guía que tú nos has dejado en este día, que al compartirle a Dios nuestras vidas, nuestro espíritu, Dios, sea alimentado, seamos bendecidos. Asimismo te pido, Dios, por nuestra hermana Maribel, toda su familia, Dios, que tú traigas consuelo también a mi hermana allá en Colombia. Sé tú con ella, Dios, sé tu Dios ayudándole en este momento de duelo, de dolor, de quebranto, Dios, que humanamente tenemos que pasar, Señor. No lo podemos evitar, pero sabemos, Dios, que podemos confiar en ti, que en ti encontraremos el consuelo, Dios, que nadie, absolutamente nadie, nos puede dar, Señor. Una vez más, te doy la gloria y la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Se pueden sentar, mis amados hermanos? La entrada triunfal en Jerusalén es uno de los pocos eventos, relatos bíblicos que se encuentran en los 4 evangelios. Cuando usted lee esta porción de la palabra, la va a encontrar en el libro de Mateo, Lucas, Marcos y Juan, con algunas variedades, pero todas están contando, los autores están contando lo que sucedió este día. Este día que había sido ya profetizado por el profeta Zacarías, relatando aquel día, aquel momento que Jesús entraría por última vez en Jerusalén, al templo, y allí se iba a proclamar el rey, el Mesías, el enviado de Dios. La noche anterior nos dice la palabra del Señor en el libro, en el Evangelio según San Juan, que Jesús había estado en la casa de Lázaro. Y allí había una fiesta. Y en aquella fiesta, María, la hermana de Lázaro, había tomado un perfume muy caro, muy costoso, y lo había derramado en los pies de Jesús. Señal de ungimiento, señal de que era una preparación para lo que Jesús le iba a acontecer. Quiero decirle que ya Jesús sabía lo que iba a pasar, pues Él lo expresa allí en aquel momento, cuando Judas se incomoda porque para Judas, aquello era un desperdicio, pues aquel perfume, el costo que tenía era del salario de una persona de un año. O sea, una persona que trabajaba por ese año, todo lo que había trabajado, eso era lo que costaba aquel perfume. Era un perfume caro, no el perfume que nosotros usamos ahora. Tan por ahí se consiguen barato, era un perfume de nardo puro. Y allí Jesús reprende a Judas. Reprende a Judas porque Judas aparentemente había expresado que por qué no se utilizaba ese dinero, ¿verdad? Ese perfume se vendía para ayudar a los pobres. Pero esa no era la razón por la cual Judas hizo aquel comentario. Jesús sabía el corazón de Judas. Jesús sabía que Judas lo iba a entregar. Jesús sabía que Judas era un ladrón, que aparentaba algo, tenía una apariencia de seguidor de Jesús, pero en su corazón realmente no había dado el lugar para que Cristo fuera su maestro. Sabemos que Judas fue aquel hombre que vendió al maestro por unas monedas de plata. Y el verso 7
en el capítulo 12 del Evangelio según San Juan, Jesús le dice a Judas: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Quiere decir, mis amados hermanos, que Juan nos muestra algunos detalles de lo que pasó el día de ayer sábado. Jesús había sido ungido y ahora, día domingo, Jesús manda a buscar este pollino. Como dice la palabra, nadie lo había montado. Y una de las cosas que a mí me llama la atención y la primera lección que yo puedo sacar y que nosotros debemos de aprender como discípulos del Señor es la obediencia al Señor. No hay una cosa que Dios le agrade de sus hijos que el obedecer. Esa es la señal primordial. Esa es la señal de evidencia de que somos sus discípulos cuando nosotros obedecemos la palabra del Señor. Cuando nosotros obedecemos lo que Cristo ha establecido en su palabra. Y fíjense como nosotros leímos en el verso 6. Jesús le dijo que fueran a este lugar que ya él sabía, había arreglado para que buscaran aquel pollino, sabía que no le iba a dar problema el dueño de la casa. Y ellos, dice la palabra en el verso 6, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. En ningún momento vemos aquí que el escritor nos dice que los discípulos cuestionaron a Jesús, que le preguntaron: ¿por qué tú nos mandas allá? ¿Cuál es el propósito? Si eso nos pasara a nosotros, ¿verdad? Usualmente nosotros, cuando el Señor nos habla y nos pide algo, empezamos a cuestionar a Jesús: ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué este día? ¿Por qué? Mire, y formamos porque nuestra mente es limitada y no entendemos, porque estamos acostumbrados a hacer las cosas a nuestra manera. Pero aquellos discípulos habían aprendido de Jesús. Y aunque ellos no entendían bien lo que Jesús le estaba pidiendo, solamente obedecieron a la palabra del Maestro. Dice que cuando lo trajeron a Jesús, nos dice aquí el texto, que trajeron el asna y el pollino y lo pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Aquí estamos hablando del reconocimiento público de la manera que se hacía se reconocía un rey. Este rey que estamos viendo aquí, Jesús, no era un rey como otros que venía a establecer un reino material, un reino político. Cristo venía a establecer un reino espiritual. Cristo venía, era el cumplimiento de la profecía bíblica que él sería el Mesías, el Salvador, el que iba a libertar a su pueblo de sus pecados. Lamentablemente el pueblo estaba en la expectativa de que vendría un líder a liberarlo de la mano romana, pero ese no fue el caso. Cristo, el propósito de Cristo venir a la tierra, cumplir con la voluntad del Padre, era salvar al ser humano. El ser humano estaba espiritualmente muerto, es decir, el ser humano estaba completamente alejado de Dios. Cristo se había revelado, Dios se había encarnado en la persona de Cristo. Sin embargo, muchos seguían, pero otros también le rechazaban. Es como ahora predicamos el Evangelio y muchos escuchan la palabra de Dios, muchos ven las señales que se hacen en el nombre de Jesús de Nazaret, señales evidentes, personas transformadas, cambiadas por el poder del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Sin embargo, esto no es suficiente para ellos.
Cristo, de la misma manera que habló en aquel tiempo, todavía sigue hablándonos y hoy nos habla a través de su palabra, a través de sus siervos, a través de cada uno de nosotros cuando compartimos la palabra del Señor y el Evangelio con otros. Aquí vemos una característica de Jesús, la humildad de Jesús. Cristo no entró, hizo esa entrada triunfal. Cuando escuchamos ese título, la entrada triunfal en Jerusalén, pensamos que materialmente esto va a ser como un desfile de caballos, de cosas grandes, ¿verdad? Pero nos dice aquí que Jesús humildemente se montó en un pollino. Qué lección tan grande para nosotros, que nosotros los humanos siempre estamos buscando la pompa, el reconocimiento, nos llenamos de orgullo, queremos siempre lo mejor y se nos olvida el ejemplo de Cristo. La palabra dice que Cristo nació en un pesebre rodeado de animales. Así fue el nacimiento de Jesús. No nació en un hotel, dice que no había lugar en el mesón. Y ahora ha pasado 33 años, lo vemos, y ahora entra en este burrito. ¿Qué lección tan preciosa nos da Jesús? Cristo nos dice la palabra, más adelante nos dice la palabra del Señor, día Jueves Santo, que Jesús le lavó los pies a los discípulos, mostrando humildad, mostrando servicio. Y usted se pueda preguntar en este día, ¿qué espera Jesús de mí? ¿Cuál es la actitud que yo debo tener como hijo de Dios, como creyente, como discípulo del Señor? Hablamos de obediencia, pero también hablamos de humildad, de ser humilde. Y ser humilde significa, mis amados hermanos, que tenemos que reflejar a Cristo en nuestra vida. Que muchas veces tenemos que despojarnos de aquellas cosas que hay en nuestro ser, del orgullo que muchas veces nos domina y ponérselo en las manos del Señor. Ser humilde significa que tenemos que estar dispuestos a perdonar. Ser humilde estamos dispuestos que tenemos que amar a aquellos que no nos aman. Ser humilde tenemos que aprender a expresarnos y a caminar y a conformarnos con lo que Dios nos ha dado, hermanos. De eso se trata la humildad, de tratar a otros como Cristo los trató, con dignidad, con respeto, con amor, no mirándolos por encima del hombro, ¿verdad? Como aquellas personas que hoy en día vemos, personas que no son tan privilegiadas y muchas veces las miramos, ¿verdad? Y las subestimamos, las despreciamos por la condición que vive. Pero Cristo nos enseñó que nosotros tenemos que amar a las personas tal y como son, porque Dios puede hacer cosas grandes de alguien que no se esperaba, de alguien que no era nadie. Jesús puede hacer grandes cosas. ¿Cuántos grandes hombres de Dios, mujeres de Dios hoy día predican, son ministros, evangelistas, que trabajan en la obra, pero antes de conocer al Señor eran prostitutas, eran homosexuales, vivían en las calles, eran borrachos, eran fornicarios, eran adúlteros, pero un día la gracia de Dios, la gracia del Señor, la misma gracia que te alcanzó a ti, que me alcanzó a mí, los alcanzó a ellos y los puso en un pedestal, porque Dios escoge lo más débil, lo que no sirve, para avergonzar lo fuerte del mundo. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Nos dice la palabra que allí le seguía una gran multitud, tendían mantos, cortaban ramas, en señal de que estaban reconociendo que en aquel momento Jesús era el que ellos esperaban. Leemos el verso 8 y dice: y la multitud, que era muy
numerosa. Hasta este momento había muchos seguidores. Seguían a Jesús. Seguían a Jesús por diferentes maneras. Seguían a Jesús porque Jesús le había impartido palabras de vida eterna a muchos de ellos. Jesús había hecho milagros. Jesús se le había revelado a ellos como el Hijo de Dios. Pero habían otros que le seguían por curiosidad. Habían otros que le seguían solamente porque Jesús había hecho unos milagros y le veían solamente como un profeta, pero no le veían realmente como el Salvador de sus vidas. Y esto nos habla a nosotros, mis amados hermanos, de una realidad que hay muchas personas que siguen a Jesús, pero siguen a Jesús por la razón, por el motivo equivocado. Muchas personas siguen a Jesús, vienen a la iglesia buscando un milagro, buscando una provisión, buscando que Jesús les resuelva un problema personal, familiar, pero no están buscando a Jesús como el Mesías, como el Salvador de sus vidas, como aquel que los puede libertar del pecado, del yugo del pecado, como aquel que les puede salvar, perdonar sus pecados, justificarlos delante de la presencia de Dios. ¿Cuántos adoran al Señor? Permítase el Señor que en este día nosotros podamos rectificar nuestra fe, que nosotros podamos crecer en ella y darnos cuenta, estar conscientes de que Jesús no es un personaje más, de que a Jesús le servimos porque Él nos ha hecho bien, porque Él nos salvó, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al cielo, nadie va al Padre si no es por medio de Jesucristo. ¿Cuántos adoran al Señor? La gente que iba delante y la gente que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana en las alturas. Aquí está recitando el Salmo 118, 25 y el Salmo 18, 26. Dice: cuando entró Jesús en Jerusalén. Cuando Jesús entra y llega a algún lugar, hermano, cosas pasan. Los corazones de toda aquella gente se había conmovido. Mire cómo dice el texto: cuando entró Él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Mire el impacto que había hecho Jesús en aquellos 3 años. Esto nos enseña, mis amados hermanos, que como pueblo de Dios, nosotros tenemos que ser personas que causemos impacto, que cuando nosotros entremos en un lugar, la gente vea a Cristo reflejada en nuestra vida, que cuando nosotros pisemos algún lugar, la presencia de Dios se deje sentir y la gente pueda ver que nosotros somos gente diferente. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Mire lo que la gente decía: ¿quién es este? ¿Quién es este? La gente estaba conmovida, esto no había pasado. Lo que ellos estaban presenciando era algo nuevo. Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Uno de los puntos principales de la entrada principal es que Jesús se declara como el Mesías oficialmente, públicamente. Todo lo que está ocurriendo allí, los mantos que le tiraban, las ramas que cortaban, todo esto demostraba la llegada de un rey. En muchos momentos Jesús le decía a las personas que se mantuvieran en secreto, que no dijeran nada. Pero ahora vemos que Jesús no da ninguna instrucción a aquellas personas. No los reprende, no le diga que callen, al contrario. Jesús les aplaude y los deja que ellos clamen: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero hay algo bien importante de este día, de la entrada triunfal, que muchas veces los predicadores olvidamos mencionar y que es bien importante, porque Jesús nos enseña el celo que Él tenía por la casa de Dios.
Es un celo que también nosotros tenemos que tener. Que cuando entramos a este lugar no es cualquier lugar. Que este lugar habita la presencia de Dios. Que es un lugar donde tenemos que guardar reverencia. Que es un lugar santo delante del Señor. Desde que entramos por las puertas, desde que estamos en el garaje hasta que entramos aquí, tenemos que estar conscientes, mis amados hermanos, de que estamos tocando lugar santo de Dios. Aquí entra Jesús. Estaban a punto de celebrar la fiesta de la Pascua, una de las fiestas memorables del pueblo de Israel. Venía gente de todos los lugares, los judíos. Ellos vivían en diferentes regiones, tenían sinagogas, allí adoraban al Señor. Pero en Jerusalén era donde estaba el templo, el único templo. Y se les requería a los judíos que en estas fiestas ellos vinieran. Y venían, por eso había tanta gente, había tanta multitud allí en aquel lugar. Era tiempo de celebración. Y como era el tiempo de la Pascua, era costumbre de que ellos hicieran ofrendas a Dios. Y algo pasa. Jesús entra al templo y en vez de alabarle y darle allí un discurso, hablarle de la palabra del Señor, Jesús los echa fuera y los reprende. Jesús se enoja. La razón es por qué Jesús se enoja. Se enoja y tenía mucha razón, porque cuando no se usa el templo, cuando no se ve la casa de Dios y se usa la casa de Dios y se le da otro uso que no sea el de adorar a Dios, el de venir y buscar la presencia de Dios, hermano, eso es causa de enojo. Y allí estaba Jesús enojado, los echó afuera, porque déjeme contarles lo que estaba sucediendo. Aquí el texto nos dice que él echó a los cambistas de allí, volcó las mesas de ellos y las sillas de los que vendían palomas. Esto no sucedió en el lugar santo, en el lugar santísimo. El templo en aquel tiempo tenía 3 divisiones: lugar santísimo, lugar santo. Lugar santísimo entraba el sacerdote una vez al año. En el lugar santo se hacían los sacrificios. Estaban allí los sacerdotes. Y en el atrio era en las afueras del templo. Allí habían diferentes atrios. Atrios para los hombres, para las mujeres, para los gentiles. Allí venían todo el pueblo y se reunía. Entonces allí, como tenía que presentar sacrificios, algunos tenían dinero, otros no tenían mucho dinero, así que dependiendo el estatus de la persona, ellos podían ofrecerle un sacrificio. Ahora, estas personas venían en diferentes lugares y habían diferentes monedas, pero en el templo la moneda que era válida era la moneda judía. ¿Y qué hacían estas personas, los sacerdotes, que se habían corrompido? Cogían y cuando las personas cambiaban, era como decir cuando usted va a algún país, si usted hace cambio de dinero, alguien viene a este país, aquí el dólar es la moneda que nosotros usamos. Si usted va a otro país, usted va a Colombia, Santo Domingo, cualquier país, usted lleva moneda, dinero americano, tiene que ir a un lugar, ¿verdad? Al banco o alguna casa de cambio y se lo cambien por el dinero que se está utilizando. Entonces, en aquel momento, lo que estas personas, los sacerdotes hacían era que le tomaban el dinero a las personas, pero ellos subían el precio de la moneda judía. Quiere decir que al subir el precio de la moneda judía, desvaloraban, le quitaban valor a las monedas que traían
las personas que venían de diferentes lugares, y así ellos se lucraban. En otras palabras, utilizaban la necesidad, el sacrificio que aquellas personas le iban a dar a Dios, se lucraban ellos, estaban corrompidos, mis amados hermanos. Hoy no hay un templo como en Jerusalén acá en nuestros lugares, pero me parece a mí, mis amados hermanos, que esta situación donde la gente se corrompe, el dinero los corrompe, las cosas materiales los corrompe, hermano, es algo que Jesús, si viniera Jesús y entrara por la puerta de muchos templos, me imagino que Él también haría lo mismo. Porque han convertido el evangelio, las iglesias, en teatros donde se le cobra a la gente, donde se hace mercadería. Dios nos salva de gracia, Dios nos provee de gracia, el evangelio es gracia de Dios. Pero los hombres, mis amados hermanos, se corrompen y han utilizado el evangelio, las cosas de Dios, las cosas santas, las cosas puras, y la han tergiversado para sus propios lucros. Qué pena que esto exista y que existe en muchos lugares. Y aquí Jesús se indigna de lo que está pasando y le echa fuera. Este texto, mis amados hermanos, lo que nosotros vemos aquí es el celo del Señor por la casa de Dios. Jesús sabía que la casa de Dios, allí lo que tenía que pasar era leer las Escrituras, sanar a los enfermos, libertarlos, orar por los enfermos. Y esto nos lleva a nosotros a meditar cuando nosotros venimos a la casa de Dios. ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es mi actitud cuando venimos a la casa del Señor? ¿Venimos a la casa del Señor a socializarnos? Cuando tú vienes a la casa del Señor, ¿qué es lo primero que tú haces? Porque en la casa, dice aquí, mi casa, escrito está. En otras palabras, Jesús estaba citando al profeta Isaías, unas palabras del profeta Isaías. Mi casa, casa de oración será llamada. Este lugar tiene solamente un propósito, mis amados hermanos, y es de orar, de interceder, de compartir la palabra del Señor, de orar por los enfermos, de orar por los necesitados. Esto es bueno que nosotros nos preguntemos. Cuando yo vengo a la casa del Señor, ¿qué es lo primero que yo hago? Vengo y entablo una conversación con mis hermanos y ahí estoy hablando y después a última hora, si me acuerdo, quizás voy al altar. Esto es serio, mis amados hermanos. Cuando yo entro a la casa del Señor, entro en reverencia, sabiendo que aquí habita la presencia de Dios. Ustedes no saben cuántas cosas uno ve desde arriba. Algunas veces yo digo, ay Señor, tápame los ojos. Porque se ven cosas, mis amados hermanos. Murmullos. Se entablan conversaciones que no son del agrado del Señor. Se oyen quejas, murmuraciones. Aún nuestro sentar muchas veces, mis amados hermanos. Mire, si yo les voy a hablar, hay una lista grande por las cuales nosotros tenemos que meditar. Y tenemos que, cuando venimos a la casa del Señor, tenemos que revisarlas. No hay una cosa más linda que Dios le agrade cuando usted viene a la casa del Señor y usted se postra ante la presencia del Señor. Y usted le dice, Señor, aquí estoy. Y aunque parezca repetitivo, siempre dele gracias al Señor. Una de las cosas que yo siempre hago, y le pido al Señor que nunca me deje olvidar de dónde Él me sacó, de quién yo era sin Cristo. Y le pido perdón a Dios. Y yo sé que ya Él me perdonó. Que dice la palabra que cuando tú le recibes, tus pecados te son perdonados.
Pero cometemos falta, cometemos errores. Y es necesario que cuando nosotros vengamos al templo, a la casa del Señor, nosotros nos humillemos y abramos nuestro corazón y hablemos con Dios. De eso se trata, mis amados hermanos. Mi casa será llamada casa de oración. Esa es la primera enseñanza que Jesús les da a aquellos hombres que estaban corrompiendo al pueblo, aprovechándose del pueblo. En vez de guiar al pueblo, estaban tomando ventajas. Pero ¿qué se podía esperar de ellos? Cristo le dijo muchas veces: ustedes son guías de ciegos. Ellos veían los milagros de Jesús, pero rechazaban a Jesús. Nos dice los evangelios, en el evangelio según San Juan, que Jesús sabía, porque ellos venían a buscar a Jesús para matarle. Y Jesús le habla a los discípulos allí. Cuando procuran por él, le dice: esto me va a suceder. Tengo que ir a Jerusalén. Allí seré maltratado. Y Jesús les declara todo lo que le iba a ocurrir a él allí en Jerusalén en esta semana, la semana mayor que nosotros conocemos. Pero qué bonito es el Señor. El Señor los exhorta, los reprende. Qué buena reprensión. Hay algunas veces, mis amados hermanos, que el Señor nos va a reprender. Y qué bueno cuando la reprensión viene del Señor. No se moleste, no se inquiete. El Señor nos ama y dice la palabra que Dios al hijo que ama lo disciplina. ¿Qué más sucedió ese día allí? Jesús entra al templo. Dice que vinieron, el verso 14 dice: y vinieron a él en el templo, ¿quiénes? Los necesitados, ciegos, personas con condiciones de nacimiento, cojos. Y Jesús los sana. Una demostración de que Él era el Mesías, el Salvador. Esta acción de parte de Jesús lo que demuestra es la autoridad de Jesús como el enviado de Dios. Esta autoridad de sanidad era evidencia para aquellas personas de que Jesús era el Hijo de Dios, de que estaban al frente de aquel que eventualmente lo iban a crucificar. Por lo tanto, ellos no tenían ninguna excusa. Era evidente que Jesús era más que un profeta o un maestro. Muchas personas todavía ven a Jesús así: un hombre bueno, un profeta, y pocos los ven como el Salvador de sus vidas. Mire lo que dice el texto, verso 15. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, vamos a ver cuál fue la reacción. Y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, en vez de llenarse de gozo y de alegría de que aquellas personas que quizás habían estado mucho tiempo ciegos, cojos, ahora estaban viendo, ahora estaban caminando. Había allí un grupo de jóvenes que decían: Hosana, Hijo de David, reconociendo la presencia del Mesías. Unos gritaban de gozo, y aquí estaba el grupo de los religiosos con sus ojos vendados. Dice la palabra que estaban indignados, al punto que le dijeron a Jesús, mire lo que le dicen a Jesús: qué atrevimiento de parte de estas personas. ¿Oyes lo que estos dicen? En otras palabras, Jesús, ¿cómo es que tú vas a permitir que estos te aclamen a ti?
te reconozcan a ti. Es que tú no lo sabes, es que tú estás sordo, Jesús. Y Jesús los lleva a la palabra. Porque no hay otra cosa que pueda abrir los ojos a las personas. No hay otra cosa que nosotros podamos hacer para responder que usar la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que habla. Y Jesús le dice, sí, nunca leísteis. Ustedes son conocedores, ustedes son maestros de la ley, pero ustedes nunca han leído. De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Jesús les cita la palabra. Aquello que estaba sucediendo, ya el salmista lo había dicho, lo había revelado. Unos lo desprecian, pero los más humildes, los más sencillos, alaban a Dios. Alaban al Señor. Hoy tú no eres rico, millonario, materialmente, pero yo te quiero decir algo, que espiritualmente somos más que ricos, porque tenemos al Señor de nuestro lado. Tenemos una salvación gratuita, por gracia. Qué gozo, qué alegría, mis amados hermanos. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Y usted puede hoy alabar libremente al Señor. Las cadenas del pecado fueron rotas. Las cadenas de culpa fueron rotas. Cristo pagó el precio. Dice la palabra que Cristo le dijo estas palabras y después de estas palabras salió de allí. Qué lindo sería que en este día las personas puedan entender y reconocer lo trascendente que es este día. Hoy en día usted va a ver las personas recogiendo palmas en forma de cruz, celebrando, pero en sus corazones no obedecen al Maestro. Rechazan el Evangelio. Rechazan la gracia de Dios. Y en este día hoy el mundo lo que necesita es que abran sus corazones para que Cristo haga esa entrada en sus corazones. Cuando Cristo viene a nuestros corazones, que es el responder al llamado del Evangelio, hermano, nuestra vida cambia completamente. Nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver la vida cambia completamente. Hoy el mundo no necesita muchos psicólogos, muchos médicos. Hoy en día la sociedad, el mundo, necesita que el Cristo vivo de la gloria, el Cristo que resucitó al tercer día, entre a sus vidas y se haga el dueño y el salvador de ellos. Que reine en los corazones. Permite el Señor que siempre, pueblo, nosotros podamos mantener ese lugar en nuestros corazones para el Salvador. Que Él sea el primero en nuestra vida. Primero que nuestras esposas, que nuestros esposos, que nuestras familias. Primero que todo, como dice la palabra del Señor. Primer mandamiento, amarás a Dios. ¿Con qué? Con todo tu corazón. Un 100% Dios quiere que nosotros le amemos a Dios, amemos a Jesucristo, amemos el Evangelio y amemos la fe. Así que en este día, qué lindo que el pueblo de Dios sabe celebrar y entiende lo que es el Día de Ramos, lo que es la entrada triunfal, que es el reconocimiento de Cristo
como el Mesías, el Salvador, el Rey de Reyes en la vida de un ser humano, de un pueblo. Así que cuando la gente te pregunte hoy qué estamos celebrando, tú le tienes que preguntar, ¿sabe qué estás celebrando? ¿Sabe qué tú esperas, Jesús? ¿Qué espera Jesús de ti en este día? ¿Estás abriendo tu corazón al Señor? ¿Estás permitiendo que ese Rey de Reyes haga la entrada en tu vida, en tu familia? Es importante, imprescindible, que usted le diga, tú tienes que permitir que en este día el Mesías entre a tu corazón. Ese es el que te va a dar perdón de los pecados. Ese es el que te va a poder dar la paz que tú no tienes. La gente anda sin paz. La gente anda confundido en este tiempo. Este tiempo es un tiempo de confusión. Es un tiempo peligroso. No solamente por la pandemia, por muchas cosas que están ocurriendo. Pero solamente Cristo. Y este mensaje, mis amados hermanos, no se puede cambiar. Este mensaje quizás para algunas personas en algún momento dado le voy a decir algo. Se cansarán. El apóstol Pablo dice que en los postreros días muchos no tolerarán la doctrina. Se cansarán y dirán en sus corazones, ya estamos cansados de escuchar de Cristo, queremos escuchar otras cosas. Y dice la palabra que muchos se apartarán de la fe. Muchos pondrán atención, muchos pondrán oído a cosas novedosas, como si el evangelio fuera algo que todo el tiempo va cambiando. No, el evangelio, el mensaje del evangelio es el mismo, mis amados hermanos. Ten cuidado, ten mucho cuidado, porque la palabra dice que en los postreros días muchos se apartarán de la fe, muchos apostatarán de la fe. ¿Qué es apostatar de la fe? Es apartarse deliberadamente y dejar a Cristo y rebelarse en contra del evangelio. Y muchos se van a rebelar, muchos caminarán, pero porque no han puesto sus oídos atención a la palabra del Señor, pondrán atención a burladores, engañadores, y se apartarán de la fe. Y eso es lo que se va a ver en los postreros días, mis amados hermanos. No va a ser un gran avivamiento. La gente no va a entrar por las puertas y se van a tirar de rodillas en los templos. Jesús no habló de eso. Jesús habló que en los postreros días el amor de muchos se enfriará y muchos se apartarán de la fe. Pero yo te quiero afirmar en este día que tú no eres de aquellos que la palabra dice que van a apostatar de la fe. Tú eres de aquel grupo que Cristo, que Dios ha reservado desde el principio de la fundación y que nos separó para la salvación. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Usted y yo somos el grupo que vamos a perseverar hasta el final, porque una cosa que distingue a una persona salvada, ¿sabe cuál es? Que persevera. Y el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Una advertencia que el Señor nos hace. Que este camino, mis amados hermanos, no es un camino para llenarse de emociones. No se trata de emociones, se trata de convicciones. Se trata de que empezamos una carrera y que no la vamos a dejar a mitad. El que la deja a mitad no llega, mi amado hermano. No es digno de entrar al reino de los cielos. Qué bueno que usted va a seguir, que tú vas 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 a seguir, que yo voy a seguir, que vamos a seguir, porque es que no hay absolutamente nada, lugar, sitio, personas que nos pueda, hermano, llenar nuestro corazón como Cristo lo hace.
Alabado sea el Señor. Póngase de pie. Y déle un gloria a Dios ahí si se atreve ahí donde usted está. Y déle un aplauso al Señor fuerte. Aleluya. Gloria sea el Señor. Hosana. Hosana el bendito de Dios. Amén. Hosana. Gloria, gloria, gloria al Señor. Que Dios les bendiga en esta preciosa mañana. Que Dios les guarde. Que Dios siempre, su Espíritu Santo que ha sido depositado en usted. Acuérdese de eso. Usted tiene el Espíritu Santo de Dios, que lo ha capacitado, que le da discernimiento. Así que no se ponga a escuchar por ahí gente que dice que Dios me dijo. Tenga mucho cuidado a quien escucha. Se levantarán muchas personas trayendo mensajes, confundirán a la gente. Y si usted no sabe dónde está parado, tenga cuidado. No se mueva de donde Dios lo puso. Manténgase en el camino y en la fe. Muchos podrán profetizarle, donde tú estás, mira, ve aquí donde yo estoy, que aquí hay profecía, que tú tienes ministerio. Dios te puso aquí con un propósito. No te olvides de eso. Dios te bendiga y Dios te guarde.